Génesis 1, desde el verso 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios. Génesis 1:1, y vamos a leer hasta el capítulo 2, verso 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto y cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Verso 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos lumbreras, las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreasen el día, y la lumbrera menor para que señoreasen la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Que las aguas produjeron según su género, y toda ave regalada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas de los mares, y multiplíquense en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo también Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra según sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas en las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Jehová, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que hay en donde hay vida, toda planta verde os será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos.
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Hoy quiero compartirles y quiero hablarles de la intervención de Dios, su palabra y su descanso, basado en este pasaje. Este texto de la Escritura es un texto interesante y quiero introducirlo brevemente diciéndole, siempre nos hemos acercado a este texto de la Escritura con la perspectiva de que Dios simple y sencillamente está queriendo decirnos de que Él es el Dios creador y de que Él formó todo. Y ciertamente la Biblia está llena de pasajes como los que leímos hoy, donde se nos recuerda y se nos recalca de que Dios es el Dios que formó todo. Y Dios nos recuerda eso porque a nosotros los seres humanos pareciese que se nos puede olvidar o se nos tiende a olvidar. Tenemos la tendencia a olvidarnos de que Él es el creador de todos. Y no solo el creador, sino que el que sustenta toda la creación, como hemos leído a lo largo del programa de culto en el día de hoy. Pero le quiero decir algo, hay algo que muchas veces no tenemos en perspectiva. Y es que cuando Moisés escribe el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, él escribe Génesis. Moisés vivió en un momento particular de la historia. Y probablemente Moisés es guiado, es dirigido por Dios, instado por Dios a escribir estos relatos. En esa época, en esos momentos en particular, donde Israel había sido sacado de su esclavitud en Egipto y estaban peregrinando por el desierto. Y en ese momento en particular, Dios motiva a Moisés a escribir las leyes que Dios le había dado a Israel y que están expresadas en los 5 primeros libros de la Biblia, pero también lo motiva a poner por escrito esos relatos antiguos que probablemente los hebreos se recordaban de manera oral. No estaban puestos por escrito, pero se recordaban y se mencionaban y se contaban las historias de cómo Dios había creado todo. Él es motivado a ponerlas por escrito para preservar esas historias y que esas historias pudiesen cumplir con un propósito particular. Pero la pregunta que surge es, ¿por qué Dios motiva a Moisés a preservar la historia de la creación? ¿Por qué Dios motiva a este hombre a preservar esta narrativa, este relato en particular? ¿Y qué propósito cumplía ese relato para con Israel, que estaba viviendo una peregrinación por el desierto? ¿Qué propósito tenía que Israel recordase estos hechos y las acciones creadoras de Dios? Bueno, hay algunas cosas interesantes a lo largo y que podríamos distribuirlas de esta manera. Lo primero que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, es que Dios le recuerda a Israel como a nosotros, a Israel en medio de su peregrinaje en el desierto y a nosotros hoy en el siglo XXI, de que todo lo que existía estaba en desorden y en un caos. Y que en medio de ese caos, dice la Biblia en los primeros 2 versículos del capítulo 1, ahí estaba el Espíritu de Dios. Y Dios, desde el verso 3 hasta el verso 31, interviene en medio de ese desorden, de eso que había allí, que era un caos, y pone orden. Él actúa y se manifiesta en medio del desorden, en medio de todo lo que estaba pasando allí, donde el Espíritu de Dios se movía. E interviene y empieza a crear cada una de las cosas que hasta el día de hoy usted y yo conocemos. Entonces vemos a Dios interviniendo en medio del caos existente, formando todas las cosas
que son descritas, que fueron creadas en 6 días, y el día final, después de que Él crea todas las cosas, Él descansa, porque Dios también trabaja, porque Dios también trabajó. Y al final de esa creación maravillosa y especial, Dios convoca, anima y le recuerda a Israel, bueno, Dios también tomó descanso después de toda su obra, porque vio que su obra era buena y llamó y convocó a que ese descanso especial era un momento particular mediante el cual podíamos recordar la acción creadora de Dios. O sea, en el relato de Génesis, el descanso está asociado con ese momento particular donde podíamos mirar todo lo hermoso del acto creador de parte del Señor y agradecerle a Dios por ese acto creador. Esta sección, ese capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2 nos recuerdan eso, pero quiero hablarles de este tema porque hay algo que el Señor nos quiere. Hay 3 cosas que el Señor nos quiere recordar y quiere traer a nuestro corazón hoy. Principalmente en el capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Lo interesante es que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, eso significa que había algo. Pero ese algo que estaba allí no tenía forma. Y Dios interviene en medio del desorden que existía y actúa. El Espíritu de Dios estaba presente. El Espíritu de Dios estaba aún en medio de aquello que existía, que no tenía forma. El Espíritu del Señor se movía en medio de ese desorden, estaba allí. Pero Dios determina que iba a poner en medio de eso que existía y que estaba desordenado, Él toma la determinación de actuar y de remediar ese caos. ¿Okay? Y en medio de un plan especial y maravilloso, Él determina dar forma a todo. Y leímos en el capítulo 1 cómo Él paulatinamente empieza a darle forma a las cosas, a crear cosas de una manera creativa y maravillosa, porque Dios es un Dios creativo y da forma a todo lo existente. Encontramos en este capítulo 1 que el actor principal de todo lo que se estaba suscitando fue Dios. Él dijo, y usted ve constantemente que se dijo, que se expresa, Dios dijo. Luego Dios dijo lo siguiente. Ese Dios dijo significa que Dios abrió su boca, llegó y dijo, se ha hecho las bestias del campo. Él dijo, se ha hecho los cielos y los cielos fueron. ¿Okay? Dios actúa en medio del desorden y trae orden. Y las cosas existen desde donde no existían. Por eso hablamos de la acción creadora de Dios, porque desde la nada Él creó todo. Entonces vemos al hombre que de la nada Él lo formó. Vemos a las bestias del campo que de la nada Él las formó y así sucesivamente. Dios transforma el caos en una creación hermosa y maravillosa, y es por eso que al final de que Él crea todas las cosas, dice el capítulo 1, versículo 31, Él ve que todo lo que Él creó era bueno. Y vio Dios que todo lo que había hecho, dice Génesis 1, versículo 31, era bueno en gran manera. Él se complació. Entonces, entendemos que el Señor, después de su acto creativo, reconoce y ve lo hermoso y maravilloso de su creación. Pero lo más importante de todo es que después de 6 días de trabajo, porque Dios trabaja y Dios sigue trabajando inclusive hoy, Él dice la escritura que Él descansa. Él descansa.
Y ese día de descanso es algo que también nos vamos a estar mencionando más adelante, nos muestra algo interesante. Estos pasajes nos hablan de la intervención. Por eso el sermón inicia, su título es La intervención, primeramente de Dios. Dios interviene ¿en medio de qué? En medio del caos. Dios interviene en medio del desorden que imperaba en aquel lugar. Pero es interesante que la Biblia nos plantea constantemente que Dios es un Dios que interviene y que no interviene solamente en el acto creativo. Dios interviene en diferentes momentos de la historia de su pueblo y de sus hijos. Dios interviene en medio de los momentos complejos que la nación podía estar viviendo o que los hijos de Dios podían estar viviendo. Mira lo que dice Éxodo, capítulo 3. Dios se manifiesta a Moisés y le hace un llamamiento y le dice, yo te voy a levantar para que tú saques a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto y los guíes a la tierra prometida. Mire lo que dice Éxodo 3, versículos 7 y 8. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y oído su clamor a causa de sus exactores, o sea, aquellos que los oprimen. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios llega y dice, yo he visto lo que Israel está viviendo. Yo he visto lo que Israel está pasando. Yo he visto lo que ellos están experimentando y la opresión que están viviendo por parte de los egipcios. Conozco sus angustias, lo que están experimentando. Y yo voy a manifestarme y yo voy a librarlos, yo voy a intervenir. Porque Dios es un Dios que interviene en medio de las circunstancias. Intervino en medio del caos. Con Israel intervino en medio del dolor, la aflicción y la angustia que vivía Israel en Egipto, en Gosén. Pero sigue diciendo la Biblia. Quiero ponerle otro caso de la intervención de Dios en la Biblia. Dios es un Dios que interviene. Dice Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículo 10. Jeremías 29, 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y leo para ustedes, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Este capítulo 29 es un hermoso capítulo donde el profeta Jeremías da un mensaje de parte de Dios a muchos de los judíos que ya estaban siendo llevados a Babilonia cautivos. Recuerden que Jerusalén fue conquistada en el año 587 por el rey Nabucodonosor, por el poder de los babilonios. Pero antes de que Jerusalén fuese conquistada, ya Nabucodonosor estaba conquistando muchas ciudades y lugares alrededor de Jerusalén. Y mucha gente ya estaba siendo llevada cautiva. Antes de que Jerusalén fuese conquistada, ya muchos lugares, ciudades alrededor de Judá, ya habían sido conquistados por este rey babilonio. Mucha gente ya había sido llevada a Babilonia. Y el profeta Jeremías da una palabra a aquellos que ya estaban en Babilonia y a los que más adelante iban a ser llevados. Y les dice, ustedes van a estar cautivos en ese lugar por 70 años. Y el estar cautivos es un castigo de Dios por causa de su pecado. Pero les voy a decir algo, cuando se cumplan los 70 años, cuando se cumpla el tiempo que Dios ha estipulado que ustedes experimenten el juicio y el castigo de Dios por su pecado,
porque ustedes se han apartado de mí. Yo voy a visitarlos. Voy a despertar sobre vosotros mi buena palabra y los voy a hacer volver. Y ciertamente Dios cumplió su palabra, porque después de 70 años Dios empieza a hacer retornar muchos de los judíos a su tierra con Sesbazar, Zorobabel, y tiempo después con Nehemías y con Esdras. En medio de todo esto, Dios es un Dios que intervino en su debido tiempo para traer nuevamente a los exiliados y ponerlos en la tierra. Y leemos eso en libros como Esdras, como Nehemías, pasajes en Crónicas, en Jeremías también leemos de esa experiencia de retorno. Dios es un Dios que intervino en medio de la historia de Israel. En su momento los trajo de su cautividad nuevamente a su tierra, nuevamente a su terruño, nuevamente a esa tierra que les vio nacer algunos, o aquella tierra, aquellos que nacieron en Babilonia, en el exilio, pues a conocer la tierra de sus antepasados. Dios es un Dios que interviene en medio de la creación y de cualquier circunstancia que usted y yo podamos estar experimentando. Encontramos a Dios, dice la palabra del Señor, que Dios interviene en medio, déjeme ubicarme acá. Okay, aquí estamos. Dios interviene e intervino en medio de la condición de maldad del mundo. Mire lo que dice Gálatas 4:4. Dice que estando este mundo en pecado y en maldad, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, pero cuando vino, Gálatas 4:4, pero cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús fue enviado a este mundo y se encarnó y vivió en medio de nosotros, porque Dios intervino en medio de la historia para enviar al Mesías, al ungido de Dios, a cumplir con un plan, a morir en una cruz por tus pecados y por los míos. Dios intervino en medio de la historia en su momento para que Jesús se manifestase y fuese hecho carne y viviese en medio de nosotros, morir en una cruz para cumplir con el plan redentor de Dios. Dios interviene en medio de la historia. Cuando yo leo estos relatos, me doy cuenta que Dios es el Dios que interviene en medio de la historia. Es el Dios que interviene en medio de las circunstancias, de los tiempos y de los momentos que podamos vivir. Él no solamente intervino en medio del caos de Génesis para darle forma a aquello que no tenía forma. Dios intervino en medio de la historia de Israel. Quiero leerles por último en el capítulo 32 de Deuteronomio, verso 10 y 11, la intervención de Dios en medio del tránsito de Israel por el desierto. Y quiero leerles este versículo en particular por una razón. Dice Deuteronomio 32, versículo 10 y 11, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Deuteronomio capítulo 32, versículo 10 y versículo 11 es el que estamos leyendo. ¿Por qué cito este pasaje en particular? Bueno, le cito este pasaje en particular porque este es un cántico, es una expresión poética por parte de Moisés. Dios estaba hablando a su vida y él levanta un cántico delante del Señor, y en medio de ese cántico reconoce que Dios que había puesto y hizo que Israel transitara por el desierto,
dice que en yermo, ese pueblo que estuvo en el desierto, estuvo en yermo de horrible soledad. Y pongo en rojo esa palabra yermo y la subrayo, porque esa palabra yermo es la misma palabra que se usa en Génesis 1, versículo 1 y 2, para hablar del caos que imperaba al inicio de todas las cosas. O sea, esa palabra caos, que nos denota que había un desorden en medio de ese lugar, es la misma palabra que se usa aquí para decir que la nación de Israel estaba en yermo, o sea, en caos de horrible soledad. Esta nación que transitó por el desierto estaba viviendo una situación caótica, dolorosa, compleja. Esa es la traducción de la palabra yermo allí. En esa nación que estaba en medio de ese caos, de esa complejidad, que estaba con duda, que estaba llena de incredulidad, que estaba llena de inquietud, llega y dice a esa nación, Dios lo trajo alrededor, lo instruyó, la guardó como a la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos. ¿Quién? El Señor. Como un águila calva que vuela sobre su nidada y viene y está allí con sus polluelos y los cubre, revolotea sobre ellos. Revolotea sobre ellos. Así también es el Señor. ¿Por qué subrayo la palabra revolotear? Porque la palabra revolotear es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Solo que aquí en Deuteronomio se traduce revolotear. Qué interesante. En este pasaje de Deuteronomio se usa la misma palabra caos, que traducimos caos en Génesis 1, y la misma palabra que se traduce en Génesis 1, movía, solo que aquí se traduce como revolotear. ¿Será coincidencia que Moisés, cuando escribe esto y entona este canto, él estaba teniendo un propósito en particular? Yo creo que sí. Él estaba queriendo recordarnos que la condición de Israel en el desierto era una condición tan compleja y tan dolorosa, pero el Dios de Israel, que los había sacado de Egipto, les estaba recordando que él estaba interviniendo y iba a seguir interviniendo en medio del caos que ellos estaban viviendo en el desierto. Y él, como Dios, iba a extender sus alas, iba a moverse en medio de ellos, iba a guardarlos y sustentarlos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nuestro Dios es un Dios que interviene en medio de nuestras circunstancias. Es el actor principal de la historia. Es un Dios activo y que está presente en medio de su creación. Inclusive, amados hermanos, hoy. Él está presente en medio de lo que usted y yo podemos estar viviendo. Él está presente en medio de las situaciones que podamos estar experimentando. Dios sigue interviniendo en medio de las circunstancias del ser humano y sigue haciendo su obra. Él sigue haciendo su obra en medio de este mundo. Su presencia está en medio de este mundo, aún en medio de lo complejo que veamos las circunstancias del mundo, e inclusive Él está en medio de la vida de su pueblo y de sus hijos. Yo no sé qué estás pasando. Yo no sé qué estás viviendo, pero lo que yo sí tengo claro a la luz de la Biblia es que el Dios al cual yo adoro es un Dios que sigue interviniendo en medio de la historia. Él es el Dios que interviene. Por eso la historia de Génesis capítulo 1 y 2, que nos habla de que Dios interviene en medio del caos y se mueve sobre las aguas y actúa y da forma y trae forma donde no hay forma. Me recuerda a mí que el Dios al cual yo exalto y glorifico es un Dios capaz de intervenir en medio inclusive de lo más difícil y complejo que usted y yo podamos estar pasando.
Y eso es lo que Dios quiere recordarte en esta parte inicial. Dios conoce tus circunstancias y Dios va a intervenir. El cómo y el cuándo, bueno, Dios lo sabe. El cómo y el cuándo, Él lo conoce. Pero Dios sigue actuando en nuestro presente, en medio de nuestra realidad. Tenga la plena seguridad de que si usted está pasando un tiempo complejo, Dios va a intervenir. Porque Él es el Señor. Y Él se mueve en medio del caos, en medio del desorden, en medio de las luchas, en medio del problema. Dios es un Dios activo y real. No, cuando usted está en medio de un problema, no significa que Dios esté lejos de usted. Él está allí. ¿Qué va a hacer Dios y cómo Él lo va a hacer? Él sabe cómo lo va a hacer. A Israel lo hizo transitar por el desierto 40 años. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque Dios quería probar su corazón. Hay cosas que no entendemos de Dios, pero Dios siempre tiene lo mejor para usted y para mí. Y eso usted y yo debemos de tenerlo claro. Segundo aspecto que yo quiero recalcar en esta mañana es la acción de su palabra en medio de él. Es significativo que en Génesis 1, del 3 al 31, como mencionamos anteriormente, constantemente la Biblia dice, y dijo Dios, se han hecho tal cosa. Y dijo Dios, se ha hecho lo otro. Esa palabra, y Dios dijo, nos recuerda que Dios está permanentemente hablando y comunicando cosas. Cuando la Biblia dice que Dios dijo, significa que Dios comunicó algo y las cosas fueron formadas. Esa acción de hablar de Dios es algo que constantemente vemos en la Biblia. Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, hablando de la creación. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmo 148, versículos 4 y 5. Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Mire, Él mandó. ¿Qué significa eso? Él dijo, Él habló, y las cosas fueron creadas. La acción de su palabra, la acción de su palabra, la acción de Dios hablando y comunicando, lo encontramos también en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La Biblia llega y nos dice que todas las cosas fueron hechas y constituidas por Dios. Lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, de lo que no estaba, de lo que estaba. Fueron hechos por la palabra de Dios. Él habló. Él dijo, sean hechas las aves, y las aves fueron formadas. Se ha hecho el hombre y Dios le dio forma al hombre. Se ha hecho las bestias del campo y fueron hechas. Éxodo 14:26 dice, y Jehová dijo, nuevamente dijo, comunicó, habló, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballos. Dios hace pasar al pueblo de Israel en medio del mar Rojo, y después de que todo el pueblo de Israel transita en medio del mar, Dios le ordena y le dice a Moisés, ahora sí, extiende tu mano para que las aguas se cierren y los egipcios se ahoguen en medio de las aguas. Extiende tu mano. Dios le da una orden a Moisés. Dios habló. Moisés obedece a Dios y él extiende su mano y las aguas son cerradas. Pero Dios habló. Dios da una orden. Eso lo encuentro constantemente en la Escritura. A un Dios que habla. A un Dios que cuando da su palabra suceden cosas. A un Dios que cuando expresa y comunica algo, algo acontece. Miren la experiencia del centurión en Lucas capítulo 7. Este centurión, dice la Biblia en Lucas capítulo 7, un centurión romano.
Dice la escritura que este centurión romano estaba experimentando y teniendo una experiencia un poco compleja. Dice la escritura que él tenía un siervo y este siervo estaba enfermo. Y dice que cuando él escuchó hablar acerca de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen a que sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús, dice la escritura en Lucas capítulo 7. Y le dijeron, Jesús, mira, el siervo del centurión romano, el cual es muy amado para él, está mal. Ven donde él está. Dice la palabra que Jesús fue con ellos. Pero ve que Jesús abriese su boca, declarase su palabra, era suficiente para que su siervo fuese sanado. Impactante esto, el centurión tenía y entendía en su corazón que una palabra de Jesús era suficiente. Cuando nosotros pensamos en este tema, debemos de tener claro, primero, que es un Dios que habla. Es un Dios que habla y es un Dios que se comunica. Es un Dios que habla y comunica su verdad. Es un Dios que habla y permanentemente expresa y comunica su deseo, lo que está en su corazón. Pero tengamos claro que cuando Dios habla, algo sucede. Cuando Dios habla, se forman todas las cosas de donde no había nada. Cuando Dios habla, Dios puede traer su intervención sobre nuestras vidas y sobre nuestras circunstancias y dar vida donde no hay vida. Traer transformación porque sus palabras tienen poder creador, poder liberador, poder sanador. Por eso, amados hermanos, qué relevante es que nosotros le prestemos atención a sus palabras y a lo que Dios está hablando. ¿A cuáles palabras? Bueno, a lo que Dios nos ha hablado. Su palabra, la palabra escrita, es un medio a través del cual Dios nos habla y nosotros tenemos que estar atentos a su palabra escrita. Porque a través de ella Dios habla a nuestro corazón y nos indica y nos muestra cuáles son sus propósitos para con nosotros. Tenemos un Dios que sigue hablando. Tenemos un Dios que habló en medio del caos y transformó ese caos en una hermosa creación. Tenemos a un Dios que se manifestó y habló al pueblo de Israel y le dijo al pueblo de Israel en medio del desierto, en su peregrinaje, yo estoy contigo, yo voy a ser como un águila que revolotea y te cubre y te va a cuidar. Ese Dios que habla sigue reiterándonos y sigue hablando a nuestros corazones y diciéndonos hoy en día, yo soy tu Dios, no tengas temor, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Yo estoy a tu lado. No tengas miedo. Y esa es la palabra que usted y yo constantemente encontramos en la escritura, que nos reitera que Dios sigue hablando a nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes han estado en un tiempo difícil? Han ido en oración delante del Señor. Se han presentado delante de Dios con su causa, su situación o sus circunstancias. Y en medio de ese momento van a la palabra y hay un mensaje profundo que toca sus corazones. Dios te está hablando. Porque Dios es un Dios que sigue hablando. Dios no es un Dios que habló en el pasado, pero que no habla en el presente. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el Dios que sigue hablando a nuestras vidas. Por eso, en medio de todo esto, necesitamos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios me sigue hablando hoy en medio de lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en medio de los tiempos?
porque Dios no es un Dios que se calla, Dios no es un Dios que tiene su boca cerrada. Él es un Dios que en medio de lo que estamos pasando y experimentando sigue hablando a nuestro corazón. La acción de Dios de comunicarse y hablar con nosotros es algo que Él sigue reiterando. Le reiteró a Israel: yo estoy contigo, yo soy como un ave que revolotea, que se mueve en medio de ustedes para guiarlos, para cuidarlos y sustentarlos. Eso que le dijo a Israel es lo mismo que nos dice a nosotros: yo vuelo y revoloteo sobre ustedes, como el águila que cubre con sus alas a su nidada y vela por ellos, así soy también con ustedes. Por eso usted y yo podemos alabar al Señor por lo que Él es y porque Él es ese Dios que sigue hablando a nuestras vidas. Génesis nos sigue hablando, y el tercer punto que quiero recalcarle en este momento: así como Dios es un Dios que opera en medio del caos y es un Dios que habla, es un Dios que trae transformación y da forma a lo que no tiene forma y actúa en medio de aquellas situaciones complejas. Es ese Dios que habla en medio de la circunstancia. Es también el Dios que establece un descanso. Génesis 2, del 2 al 3 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios estableció y él planteó que ese día de descanso era importante poder recordarlo. Pero ¿cuál era el descanso para Israel? Yo quiero preguntarles, ¿cuál sería el descanso que Dios tenía establecido para Israel? ¿Era simplemente guardar un día de la semana? ¿Era simplemente que ellos separasen un día de la semana para recordar las acciones y la intervención de Dios en medio de la creación? Yo creo que va más allá de un simple día. Yo creo que el descanso que Dios tenía para Israel iba más allá de guardar un día en particular. Dice Éxodo 20, versículo 8 al 11. Cuando el Señor habla en el decálogo, cuando Él da los 10 mandamientos, Él llega y dice en el versículo 8 al 11: acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días Dios hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Ustedes deben, le dice Dios a Israel, santificar el día sábado, porque ese día ustedes se deben de recordar de la intervención de Dios. Es un día para que ustedes homenajeen a Dios, celebren a Dios por sus acciones. Bueno, los judíos hasta el día de hoy sacan un día de la semana para recordar las acciones de Dios. Nosotros los cristianos también por tradición guardamos un día de la semana, aunque para mí nosotros debemos de guardar todos los días y recordar la intervención de Dios en todo momento y en todo instante, en medio de su acto creativo y en medio de todo lo que Dios hace. Entonces, Dios establece un descanso para Israel, o un reposo que iba a tener pleno cumplimiento, no guardando un día, sino cuando ellos llegasen a esa tierra que Dios les había prometido. Esa tierra que iban a recibir después del tránsito por el desierto, y que ciertamente Dios les iba a dar, una tierra donde fluía leche y miel, donde había abundancia. Allí es donde ellos iban a experimentar el descanso pleno. Celebrar un día para el judío era recordar la intervención de Dios en medio de la creación y su acción creadora. Pero el cumplimiento pleno del descanso que Dios tenía para Israel se iba a dar cuando ellos estuviesen en la tierra, después de transitar por el desierto. Sigue diciendo la palabra del Señor en Deuteronomio 12, versículo 11. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos. Como reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros.
O sea, cuando ustedes lleguen a esa tierra, ustedes la van a conquistar y yo les voy a dar reposo de sus enemigos. O sea, que Dios tenía un reposo pleno en esa tierra que les había prometido y al lugar, dice la escritura, sigo leyendo, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Dios. Allí ustedes van a disfrutar de la tierra, allí van a ofrecer sacrificio a Dios, allí ustedes van a adorar a Dios en medio de un lugar que yo he escogido para ustedes. La tierra, esta tierra era para Israel su lugar de reposo o su descanso pleno. Celebrar un día a la semana era una expresión continua de tener presente a Dios en medio de la cotidianidad. Pero disfrutar de la tierra era el cumplimiento total del descanso que Dios tenía para Israel. Dios tenía un descanso y probablemente Dios quería recordar esto y Moisés escribió esto para el pueblo de Israel que transitaba en el desierto para decirles, ciertamente yo voy a estar con ustedes. Ustedes deben de guardar un día y santificarlo para recordar las acciones del Señor, pero tengan presente que el descanso pleno yo se los voy a dar cuando lleguen a la tierra. Hay algo en el futuro que yo les voy a dar. Cuando pensamos en nosotros los creyentes, en aquellos que conocemos hoy al Señor, me pregunto, ¿cuál es el día de descanso para nosotros? ¿Será que Dios quiere que nosotros guardemos un sábado o un domingo? Ciertamente Jesús no llamó en el Nuevo Testamento a que guardemos un sábado o un domingo. Los cristianos del primer siglo celebraban sus tiempos los domingos, el primer día de la semana, pero en ningún lugar hay un mandato explícito de que necesariamente tiene que ser un sábado y un domingo, pero lo hacemos. Celebramos los actos creadores de Dios. Recordamos la intervención creadora y poderosa de Dios en medio de la creación y reconocemos que Dios sigue hablando y sigue actuando en medio del mundo. Pero nosotros los cristianos debemos de recordar que aunque hoy en día celebramos que Dios sigue actuando y operando, pero que Dios también sigue hablando a nuestros corazones. Usted y yo debemos de tener presente que para nosotros hay un descanso escatológico, un descanso futuro que todavía no se ha cumplido. Por eso el capítulo 4 del libro de Hebreos nos exhorta a que nosotros debemos de tener ese descanso futuro presente y debemos de ser fieles a Dios y debemos mirar el ejemplo de Israel, porque muchos que transitaron por el desierto de Israel no entraron en el reposo de Dios por causa de su incredulidad. Que muchos que transitaron por el desierto no entraron a la tierra prometida por causa de la incredulidad que predominó en su corazón. Y el capítulo 4 del libro de Hebreos nos recuerda a los cristianos que nosotros debemos de no caer en la misma especie de Israel que desobedeció. Y muchos quedaron postrados en el desierto y no vieron la tierra que fluye leche y miel. Y la exhortación del escritor del libro de Hebreos es que nosotros no debemos de imitar tal ejemplo de incredulidad, sabiendo que tenemos un descanso final. Hebreos 4:9 dice, por tanto os queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos, dice el versículo 11, pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La palabra de Dios nos recuerda a nosotros a través del escritor de Hebreos que no nos pase lo mismo que le pasó a Israel en el desierto. Porque ellos tenían un descanso total en la tierra, pero muchos no lo experimentaron porque desobedecieron a Dios y fueron incrédulos. La palabra del Señor para nosotros hoy en pleno siglo XXI es que nosotros que
servimos a Dios, que caminamos con Él, que le hemos entregado nuestra vida a Él, tenemos un reposo final. Un lugar hermoso donde un día vamos a estar reinando con el Señor. La Biblia lo describe como el cielo, lo describe como cielos nuevos o tierra nueva, calles de oro, mar de cristal. Hay múltiples maneras en que se describe ese lugar especial cuando estemos con Él. Ese descanso usted y yo debemos de procurar buscarlo, pero mientras lo buscamos debemos de caminar en obediencia, no seguir el ejemplo de incredulidad y desobediencia de Israel. Y es por eso que debemos de entender que nuestro descanso, nuestro día de descanso es más que celebrar un día. Es más que hoy es el domingo y es el día del Señor, voy a reunirme y a congregarme. Es más que eso. Es más que eso. Debemos de recordar, mire qué interesante, es que usted y yo hemos pasado del caos de Egipto. Nosotros metafóricamente, figurativamente, nosotros éramos esclavos en Egipto y vivíamos sujetos a nuestra condición de esclavitud al pecado. Pero Dios intervino y nos liberó de una forma hermosa y maravillosa para poder tener esperanza en ese descanso futuro. Por eso, cuando hablamos del Dios que interviene en medio del caos, Dios también intervino en medio también de tu caos. Esa vida de pecado en la cual tú vivías, esa vida de pecado en la cual te dominaba, esa vida de pecado que predominaba en ti. Éramos esclavos del pecado y Dios intervino y vino a traer transformación. Nos liberó, dio su palabra, vino y trajo transformación y nos dio un corazón nuevo y vida nueva. Y nos dice hoy, hay un descanso para ti. Por eso es que Hebreos 4:3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, en el reposo de la manera que dijo. Usted y yo ya disfrutamos del reposo del Señor, pero todavía no disfrutamos plenamente de Él, sino hasta el día en que estemos de Él. Disfrutamos del reposo del Señor porque usted hoy puede estar en comunión con Dios y podemos celebrar las grandes obras de Dios. Estamos disfrutando de su reposo, pero el reposo pleno será cuando estemos con Él. El Señor hoy quiere que tengamos presente que Él es el Dios que interviene en medio del caos. Dios también ha intervenido en medio del caos en tu vida y en la mía. Éramos pecadores, estábamos alejados del Señor. Dios sigue interviniendo en medio del caos. Intervino dándote vida espiritual y sigue interviniendo, moldeando nuestras vidas. Dios sigue hablando. Así como habló a nuestro corazón para confrontarnos con nuestro pecado y maldad, sigue hablando a nuestro corazón y guiando nuestro camino y cubriéndonos con sus alas. Sigue moviéndose en medio de nosotros. Nos da de su reposo. Hoy usted y yo disfrutamos de las bendiciones espirituales en Cristo. Pero Dios también es el Dios que nos recuerda que Él tiene un reposo futuro. Pero ¿cómo vivir el presente? Mirando ese reposo futuro. Ese presente lo tenemos que vivir en obediencia y en dependencia de Dios. Ese presente lo tenemos que vivir en santidad, viviendo una vida apartada para el Señor, consagrándonos a Él, entregándonos a Él, dando todo de nosotros para Él. Hoy el Señor quiere recordarte. Hoy el Señor quiere decirte, ten presente. Ten presente. Él es el Dios que interviene y ha intervenido en medio de nuestras vidas. Él es el Dios que da su palabra y sigue dando su palabra a nuestros corazones hoy. Él es el Dios que da descanso. Nos ha dado descanso, pero tiene un descanso futuro. Un descanso futuro que Él quiere que usted y yo entendamos que esa promesa y esa herencia de estar con Él, futura, que un día disfrutaremos, nos debe de motivar a vivir una vida plena
y una vida que honre y glorifique al Señor. Yo quiero animarle, me anima a pensar. Dios le habló a Israel en medio del desierto. Cuando Moisés escribió esto, y probablemente lo leía al pueblo de Israel en medio del peregrinaje, les quería decir, Dios es un Dios que actúa en medio del caos. Dios es un Dios que habla y reitera su presencia en medio de su creación. Y Dios es un Dios que da descanso. Lo hizo en la creación. Moisés le dice a Israel, y lo está haciendo contigo. Dios es un Dios que actúa en medio de tu esclavitud en Egipto y te liberó. Dios es un Dios que sigue dando tu palabra y sigue reiterándote que está caminando contigo en medio de lo que estás experimentando en el desierto, le decía Moisés a Israel. Y Él es un Dios que te da descanso, te tiene una tierra especial donde Él quiere llevarte. Israel escuchaba esas palabras de ánimo, esas palabras de parte del Señor en medio del desierto. Eran palabras que le recordaban y le alentaban para seguir adelante en medio de las circunstancias complejas del peregrinaje por un desierto a lo largo de muchos años. Esas palabras para Israel siguen siendo palabras para usted y para mí. Que el Señor nos permita reconocer que Él ya ha intervenido y nos ha dado libertad. Él sigue hablando a nuestras vidas y Él tiene un descanso, descanso del cual participamos parcialmente hoy, pero que un día disfrutaremos plenamente. Yo quiero ver ese día, pero mientras llega ese día, yo quiero vivir para la gloria y honra de nuestro gran Dios. Oramos a Él en esta mañana y levantamos clamor ante el Señor. Padre,